Les invito para que abran sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 3. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Listo, vamos a estar leyendo todo el capítulo 3. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y poder del Espíritu Santo. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, seguimos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén y amén. Padre Santo, gracias te doy, Señor, por estar en esta mañana aquí en este lugar. Permitirnos, oh Dios, venir ante tu presencia, adorarte en espíritu y en verdad, y a escuchar tu poderosa palabra, Señor. Gracias te doy porque tú tienes un propósito especial en esta mañana y nos lo quieres mostrar a través de esta tu palabra preciosa. En el nombre de Cristo Jesús, callo y enmudezco toda voz que no es la voz del Espíritu Santo, la ha hecho fuera de nuestras vidas, fuera de este lugar, en el nombre de Cristo Jesús, y declaro que solo tu poder, tu gloria y tu voz, Señor, se escucharán esta mañana, porque es para ti, para tu gloria y tu honra, Señor, que lo hacemos. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, quiero que nos enfoquemos en esta mañana en el versículo 14, donde dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí la palabra clave para el día de hoy es la palabra meta. Todos tenemos una meta como cristianos. ¿Cuál será esa meta? No, como cristianos.
Dice en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra meta como hijos de Dios o como cristianos? Poder entrar en el reino de los cielos. Dice que hay muchos que han pretendido entrar al reino de los cielos en sus propias fuerzas, con su ideología, con sus buenas obras, con su poder de riquezas, pero dice la palabra que nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo su Hijo. Él es el camino para llegar a Dios. Cuando nosotros tenemos la fe de creer que Cristo llega a nuestras vidas, nacemos de nuevo, decimos siempre, ahora yo soy cristiano, ¿cierto? Porque uno dice, ay, ahora tengo a Cristo en mi corazón. Pero el Señor nos dice que aunque creamos en Jesucristo y digamos que somos cristianos, si no andamos como Cristo anduvo en la tierra, si no vivimos en santidad, no podremos entrar en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan el pasaje de las 10 vírgenes? 5 insensatas y 5 que eran prudentes. Las 5 insensatas no previeron para el tiempo en que llegaba el novio y se quedaron sin aceite. ¿Qué significa eso? Que se quedaron sin el Espíritu de Dios. Y las otras 5 lo previeron y se armaron, o sea, tomaron aceite, lo guardaron, dijeron, así nos durmamos, pero sabemos que ahí está el aceite, cuando nos despertemos, cuando llegue el novio ya estamos listos. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que su iglesia esté lista para cuando Él venga por segunda vez, que su iglesia esté lista para cuando Dios la llame a su presencia, sea que Él venga por segunda vez o que Dios nos llame a su presencia en cualquier momento, porque se acuerdan que no tenemos la vida a comprar, hoy estamos, mañana no sabemos. Dios conoce el tiempo para cada persona, y si yo no estoy listo, no estoy preparado, pues la persona se queda. Exacto, yo sí, estoy lista y preparada. Amén. Gloria a Dios. Nos vamos con Cristo. ¿Cuántos se van con Cristo? Aleluya. Tenemos una meta. La meta es entrar en el reino de los cielos como hijos de Dios. Y dice la palabra, el Señor decía, muchos me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. Cuando no hacen lo que yo les mando, quiere decir que no son obedientes. Y ningún desobediente podrá entrar en el reino de los cielos. Una de las cosas que el Señor me decía, me enfatizaba, y es la obediencia para entrar en el reino de los cielos. No solamente para que las bendiciones nos alcancen, ¿cierto? Como veíamos anteriormente en Deuteronomio 28, donde están todas las bendiciones que vienen por obedecer a la palabra de Dios, sino también para poder entrar en el reino de los cielos. Estas 5 vírgenes insensatas dicen que llegaron corriendo allá y la puerta ya estaba cerrada. Y ellos dijeron, no, pero nosotros somos novias también. Ay, ya llegamos. Qué pena, mis niñas lindas llegaron tarde. Que no nos suceda eso, ¿cierto? O sea, qué triste sería que, ¿verdad?, llegara el Señor Jesús por su iglesia y la mitad se quedara, porque eran 5 necias, 5 prudentes. Yo siempre me he preguntado eso, y Dios mío, ¿yo qué haría donde yo me quedara? Santo Dios bendito, Señor. Eso a mí me cuestiona, y entonces eso a mí me lleva todos los días, tanto en la noche como en la mañana, en mi devocional personal, a pedirle a Dios perdón por todos mis pecados. Señor, y aún aquellos que de pronto no supe que pequé, muéstrame, revélame cómo pequé, para que yo confiese y me aparte del pecado y esté lista, preparada para ese momento. He conocido casos, conocí una tocaya en Bogotá, se llamaba Mary Judith, cristiana, una mujer guerrera, una evangelizadora tremenda, una mujer de Dios. Se acostó a dormir y se quedó dormida para siempre. No se despertó más, o sea, le dio paro cardíaco y quedó.
Yo decía, oiga, pero hasta ahorita una muerte así, ¿no? Se durmió y ahí quedó. No sufrió ni nada, el Señor se la llevó. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos el día que nos vamos a morir? No lo sabemos. Cuando Dios nos va a llamar. Entonces hay que estar preparados en todo momento. Pero siempre el Señor me decía, con un objetivo, y es poder entrar en el reino de los cielos, porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es estar preparado, vivir en santidad, pero no solamente la santidad, sino la integridad, porque yo puedo ser santa en unas áreas y en otras de pronto no. Entonces el Señor nos pide que seamos íntegros, que esa santidad sea íntegra, en obediencia, teniendo una nueva vida en Jesucristo. ¿Se acuerdan los que han estudiado el Instituto Bíblico que esa es la visión que Dios nos dio aquí en la Iglesia Cristiana Familia de Sion? Sion, santidad, integridad, obediencia, nueva vida en Jesucristo. Eso significa, Dios necesita que su pueblo no quite la mirada de la meta. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento. La meta no era solamente ganar almas, no, la meta del supremo llamamiento es cuando el Señor nos llame a su presencia. Es decir, Señor, lo logré, aquí estoy. Yo creo que ese día voy a descansar. ¿Cierto? Yo digo, ay, por ti, Señor, ya estoy aquí. Qué alegría. Y el Señor me decía que comenzara con un testimonio, lo que ha sido para mí estar en Cristo Jesús. Todos como creyentes aquí sabemos que estar en los caminos de Dios no es tan fácil como parece, ¿cierto? Dice la palabra que nosotros entramos por un camino angosto, estrecho, incómodo, que como que nos va a tallar y como que no nos va a gustar y como que nos va a hacer mella en los pies y como que, Señor, por aquí como que no quiero ir. Y que hay otro camino, el ancho, el espacioso que nos ofrece el mundo, que ahí sí puedes tú, digamos así, entre comillas, gozar de la vida, ¿cierto? Haz lo que quieras y rico, chévere, ¿no? El pensamiento, la filosofía de este mundo es así. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo y Cristo nos dice, yo soy el camino, pero el camino angosto, donde de pronto te va a chuzar por aquí, te va a hacer por acá, no te va a gustar esto, no te va a gustar aquello, entonces uno como que, ay sí, Señor, como incómodo a veces, ¿no? Que el Señor nos diga, oiga, hay que cumplir, hay que madrugar, hay que llegar temprano. Y a veces como que uno como que, ay Señor, pero es que me chuza por aquí el Señor, como que no me gusta que me digan. Pero el Señor es lindo, es fiel, y Dios nos dice las cosas porque Él nos ama. Él sabe que cuando somos puntuales y cogemos el hábito de ser puntuales, vamos a adquirir bendiciones, vamos a adquirir respeto, honra de los demás, porque van a decir, uy, esa persona es súper puntual, qué chévere, qué bonito. Es bonito. Entonces la gente ve eso en uno y va a decir, ese sí tiene a Cristo en el corazón porque mire, es puntual. Imaginémonos de pronto los que son empleados que en su trabajo cada ratito estén diciendo, ¿y usted por qué llegó otra vez tarde, hermano? ¿Usted no es cristiano? O sea, qué vergüenza que le digan a uno eso. Entonces, como hijos de Dios debemos andar preparados en todo. Con mi esposo me ha contado muchas veces esto. Dirigíamos la guerra espiritual a las 5 de la mañana en la iglesia. Salíamos a las 4:30 con los niños. Así dormidos los envolvía yo en cobijas, los metía entre el coche y arranque. Nos íbamos a esa hora, 4:30 de la mañana, porque teníamos que caminar 20 cuadras para llegar a la iglesia. Caminábamos hasta allá. Y que Bogotá son las cuadras largas, exactamente, 20 cuadras hasta llegar a la iglesia, y nunca llegamos. Le cumplíamos al Señor, no a la gente, a Dios, que nos había puesto una cita diaria con Él allá en la guerra espiritual. ¿Podemos hacerlo? Si queremos. Es algo que decía, siempre me decía mi mamá, y a mí me daba mal
porque querer es poder. Amén. No me gustaba el dichito, pero es sabio. Querer es poder. Entonces, acá en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo dice: prosigo a la meta del supremo llamamiento. Prosigo a la meta, a la meta, a la meta. Entonces, tener claro que hay una meta. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Hay una meta que debo alcanzar. Y no solamente correr por correr, es saber que yo tengo una meta que es entrar en el reino de los cielos. Amén. Y que por cualquier cosa que dice la palabra, o sea, pecado, puedo perder ese privilegio. Se quedó dormido, no tuvo la unción del Espíritu Santo, el aceite del Espíritu Santo para entrar allá. Y es que el Señor me decía: esto no es un juego. El cristiano tiene que recapacitar en que no es jugar al cristianismo, es saber que hay una meta que tenemos que alcanzar, que es de vida o muerte, que es lo que va a definir nuestra eternidad, porque somos seres eternos. Nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma vive para siempre, o en el cielo o en el infierno. Y lo que Dios quiere es evitarnos el infierno. Entonces el apóstol Pablo sigue diciendo ahí: yo prosigo a la meta. ¿Qué es proseguir? Avanzar, darle, no desmayar. Entonces el Señor me decía que contara mi testimonio, aunque tengo muchísimos, de cuando en una ocasión Dios me puso a ayunar 7 días, y era un ayuno total, solo con agüita. Y como ustedes saben, a mí casi no me gustaba el agua, o mucho no me gustaba nada el agua, entonces casi ni agua tomé en ese ayuno. Y estábamos en la iglesia que estábamos orando específicamente por un evento que se iba a hacer, entonces empezamos a ayunar por eso. Y se acordó 7 días de ayuno. Yo dije: bueno, Señor, 7 días de ayuno, pero yo estaba en el grado 11. Entonces dije: pues uno estudiando, de joven, que le da hambre, que tiene que estudiar, que tiene que hacer cosas, ¿no? Uno se mueve más en el colegio. Y dije: bueno, Señor, yo hago el ayuno, yo feliz, porque a mí me gusta muchísimo ayunar. Entonces dije: bueno, Señor, yo feliz. Empecé desde el primer día, lunes. Y en esa semana teníamos ya la última semana de calificaciones, digámoslo así, para terminar el periodo del año escolar. Y resulta que preciso, yo empiezo a hacer cálculos allá en todas mis materias. Yo dije: uy, pierdo tal. Y Señor, ¿y ahora? Si no subo el promedio de tales y tales y tales materias, pierdo el año. Bueno, para bendiciones, en ese año pusieron una norma, una regla que decía que uno podía pasar por promedio. Si mi promedio de todas las materias era superior a 7, entonces yo pasaba el año así hubiera perdido materias. Eso para mí fue una bendición, porque imagínense, yo ya perdí las 3 materias. Y yo: Señor, ¿y ahora qué hago? Y el Señor me dijo: sube el promedio de las otras materias. Entonces las otras materias eran las vocacionales, que música, que educación física, bueno, esas materias así, esos rellenos. Entonces dije: bueno, listo. Preciso, mi profesora de música, bueno, llegamos a la clase y nos dijo: bueno, la niña que cante en la semana cultural, entonces le pongo 10 en el periodo. Ya, rapidito yo levanté la mano. Yo canto, eso no importa cómo cante, lo que cante, yo necesito ese 10 en el periodo. A mí me interesaba el 10. O sea, en ese momento, ¿qué fue mi meta? Ganarme ese 10, porque necesitaba en el periodo tener excelentes notas para subir el promedio. Canté, bueno, me puso un 10. Llega la profe de educación física y nos dice: bueno, la nota para este último periodo es de prueba de resistencia.
Entonces, la que gane la prueba de resistencia tiene 10 en el periodo. Y yo, ay, Señor. Y nosotros teníamos 2 días en la semana de educación física. Entonces, el martes dijo que para el viernes era la prueba. Y yo, ay, Señor, y yo en ayuno. Para el viernes ya estoy en el 5.º día de ayuno. Señor, ¿cómo va a ser eso? Yo tengo que ganar esa prueba porque yo necesito ese 10. Se llegó el viernes. Mis compañeras cristianas que también me estaban apoyando, no en el ayuno, pero sí en oración, ellas estaban angustiadísimas por mí porque el miércoles, tercer día de ayuno total, llegué al colegio y cuando empecé a subir las escaleritas para mi salón, eran bastante empinaditas, me empezaron a temblar las piernas y yo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Y se me aceleró el corazón y, ay, el ayuno ya lo estoy sintiendo. Y cuando llegué arriba, yo, Señor, yo pensaba que el viernes, ay Dios, yo tengo que ganar esa prueba. Llegó el viernes. Al jueves yo me levanté y como si nada subí las escaleras y todo. Yo, uy, ¿esto qué es? Señor, me di cuenta que el ayuno fortalece, no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Entonces, bueno, yo estaba contenta. Y uy, Señor, yo me siento con fuerzas, gracias. Cuando llegó el viernes y era la última hora de clase, bueno, yo salí con mi pantalonetica y a correr, se dijo, y era dar vueltas alrededor de una cancha de básquetbol. No era, pues tampoco era muy grande, era de básquetbol. Y yo, y todas me miraban, mis compañeras, pues las que sabían que yo estaba en ayuno, me miraban así como que, ¿y tú vas a correr? Ay, no, no vayas a correr. Ay, ¿qué tal que te dé la pálida? Ay, ¿qué tal que no? Y yo, tranquilas, frescas, que Dios me respalda, yo sé que Dios me fortalece, ahora me siento fortalecida. Y yo todo el tiempo lancé palabras de bendición, de bendición, de bendición. Aunque pensaba, ay Dios mío, que no me vaya a dar la pálida. Ay, Señor, que no me vaya. Señor, ¿sí? Pero nunca salieron de mi boca palabras negativas. Empieza la prueba, salgo yo corriendo y empecé a orar. Espíritu Santo, por favor, guíame, dime cómo corro. Me dijo, no corras tan rápido. Date como un tiempo, o sea, de correr, pues pausadamente, pero sin acelerarme. Bueno, entonces yo dije, ubícame, o sea, dime a qué velocidad debo correr. Yo empecé a sentir como el Espíritu Santo tomaba posesión de mi cuerpo y él empezó a correr, Mientras corría, el Señor me dijo, no vas a mirar a nadie, vas a concentrarte en la meta. ¿Cuál es la meta? Ganar. Entonces te vas a concentrar en la meta. Me dijo, trata de mirar un punto de pronto como fijo por allá y imagínate mi palabra. Entonces yo empecé a correr y era como si viera la Biblia abierta y me llegaban los versículos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Corra, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Corra y corra. Y yo era así. Y de pronto veía así al lado que ¡fum! Iban cayendo y yo corre. Y en el principio iba fresca, 20 vueltas, yo fresca, esto está chévere, 30 vueltas y ya empecé como que, Señor, ya como que 40 vueltas y me empieza a hacer llaguita. Yo tengo aquí gordito entre las piernas y la pantaloneta del roce me empezó a hacer llaguita acá entre las piernas y yo, ay, Señor. Y el Señor, sigue la meta, mira la meta, no desmayes. Y yo, Señor, la llaga. Y el Señor, sigue adelante, corre. Y yo, Señor, no pienses en la llaga, piensa en mi palabra, mira mi palabra. Y yo allá, sin todo lo que se me fortalece, todo lo que y repita la palabra, ¿no? Palabra de Dios salía de mí. Y yo veía que caían a mi lado, y Dios mío, a mi diestra, hasta que no llegaba. Y yo seguía adelante.
cansada, empecé a sentir ya el cansancio en mis piernas. La llaguita que me estaba cansando, empecé a sentirme con taquicardia. Porque en esa época, bueno, años antes, unos como 4 años antes, me descubrieron un soplo en el corazón que no tenía ni idea que tenía. Entonces, todo eso yo pensaba, ¿no? Y lógico, el enemigo va a venir a decirme, no puedes, estás en ayuno, estás débil, tienes un soplo, ¿qué tal que te dé un paro? ¿Qué tal que...? ¿No? Y yo allá, corre. Y el Espíritu Santo me decía, no dejes de repetir mi palabra, sigue adelante, sigue adelante. Me duele, Señor, no vayas a decir que te duele. Empieza a proclamar que no te duele. O sea, en mi mente yo tenía esa lucha ahí constante con Dios. Ahí, Señor, me duele. Estoy cansada. Señor, tengo sed. Señor, sí. Pero el Señor me daba ánimo todo el tiempo, me animó, me decía, sigue adelante, mira la meta, no desmayes, tú puedes, tienes la mente de Cristo, tienes la sabiduría de Dios, tú puedes, el ayuno te fortalece. Bueno, todo eso me lo decía el Señor. Vuelta número 60. Y quedábamos 2 niñas, ya todas allá en el suelo. Y mis compañeras me miraban aterradas, las que sabían que yo estaba en ayuno. ¿Cómo es que puedes seguir corriendo así? Y yo corriendo. Vuelta número 66 y ya estaba que nada. Mi compañera, la que iba, preciso, me alcanzó. Y eso me miraba. ¡Cállate, cállate! Y yo, no me caigo, no me caigo. Y ella me miraba con esa rabia toda colorada así. Y yo, no me caigo. Y en la vuelta número 66, ¡prum!, cae ella. En la 66. Y me dijo, porque quiero que glorifiques mi nombre. Y yo, Señor, otra vuelta. Y la profesora me mira, ya, Judy, tranquila, ya me di cuenta que usted ganó, ya, pare. Y yo, el Señor dijo otra vuelta, ya la vi. Y llegué. Vuelta número 67. Y salí corriendo, o sea, yo no me esperé. Salí corriendo porque mi mamá sabía que yo estaba en ayuno y que estaba en esa prueba. Y ella estaba en el segundo piso orando por mí porque ella trabajaba ahí en el colegio. Y salí, fue corriendo para donde mi mamá y llegué y la abracé, mami, gané. Y ella y brincamos las dos. De verdad me decía, ¿verdad? ¿Quieres agua? ¿Qué quieres? Yo no, yo quiero llorar, glorificar a Dios porque me gané ese 10. ¿Fue fácil ganar ese 10? Cuando me gané el 10 cantando, eso fue fácil. Pero este me costó. Y así es la vida eterna. Nos va a costar llegar allá. La gente quiere llegar facilito y hay que este me empuje. No. Yo no puedo creer por ti. Tú tienes que creer. Yo no puedo correr por ti. Tú tienes que correr a la meta del supremo llamamiento. Yo quisiera correr por todos. Yo a veces digo, ay, Dios mío, como que quisiera como que camine y alzarlo. Y se me dice, eso me pertenece a mí. O chuzarlos, oiga, hágale, siga adelante, tú puedes. Como lo hizo el Espíritu Santo conmigo. Pero lo lindo es saber que el Espíritu Santo de Dios que está en mí, también está en ti. Está en todos y a todos nos anima a seguir adelante. Amén. Pero ¿qué pone el ser humano? Siempre los obstáculos. ¿Y qué pone también el enemigo? Obstáculos en el camino para que uno tropiece y no caiga. Sin embargo, en este pasaje de Filipenses que me pareció tan lindo, el apóstol Pablo dice cómo hacer para lograrlo. Y salieron 12 principios bíblicos de cómo lograr llegar a la meta. Entonces, primero que todo, meta significa final de una carrera. Entonces, la idea del cristiano es llegar a ese final, es llegar al final de la carrera. No es quedarse en la mitad. No es que, me faltó un pasito, Señor, casi tico llego. No, es llegar.
es llegar, así llegues de último, pero que llegues. Es llegar. Porque hay personas que dicen, no, pero es que eso es tenaz, es que eso es tan duro, es que eso no se puede, es que la vida cristiana es que... Y si el Señor dice que lo podemos lograr, es porque así es. Ahora, dice, lugar y señal que marca una prueba deportiva. La meta es el lugar, la señal que marca que usted aprobó esa prueba deportiva o lo que estaba haciendo. La finalidad dice que es el propósito con qué o por qué se hace una cosa. Entonces, yo por qué estoy haciendo determinadas cosas dentro del cristianismo, porque quiero alcanzar ese propósito, esa finalidad, quiero llegar a la meta. Entonces el apóstol Pablo dice aquí cómo es que se hace para lograr llegar a esa meta. Dice, vamos a seguir nuevamente en Filipenses capítulo 3. Pero entonces voy a estarlo leyendo en la versión de la traducción actual, que me gustó como dice. Dice, queridos hermanos, dice, además hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. ¿Cómo podemos llegar? Primer principio, a la meta, unidos al Señor. En Mateo 11:12 dice el Señor Jesucristo, le decía a sus discípulos que sin Él, sin estar unidos a Él, nada podríamos hacer. O sea, sin Cristo nada podemos hacer. O sea, podemos lograr muchas cosas, de pronto metas acá en la tierra. Como uno ve, gente que no tiene a Cristo y logró su meta, ya es médico, es abogado, etcétera, etcétera, lograron sus metas. Pero dice que sin Él no vamos a poder lograr entrar en el reino de los cielos. Pero ¿cómo? Unidos. Entonces me gustó mucho la palabra como dice acá. Además, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. Pero fijémonos cómo dice que debemos estar unidos con Cristo. Con alegría. Alegría. Dice, alégrense de estar unidos con el Señor. Y yo no sé si ustedes han visto ese tipo de cristianos que es con una amargura. Ay, es que me toca ayunar. No, y es que me toca leer la Biblia. Y es que me toca orar. Y ¿dónde está la alegría, hermano? Se supone que si estoy con Cristo, estoy unida a Cristo, debo tener ese gozo que trae el Espíritu Santo a mi vida. Entonces, primer principio, estar unidos con Cristo. Porque fuera de Él, nada podemos hacer. Sin Él, no somos nada, como la canción, ¿cierto? Tenemos que estar primeramente unidos a Cristo Jesús. Ser uno con Cristo Jesús. Es más, dejar que Cristo viva, gobierne, controle todo mi ser. Si Él lo hace, va a ser muy fácil llegar a la meta, porque Él es santo, íntegro, puro, perfecto. Entonces, Él en mí y a través de mí va a ser fácil. Y fuera de eso, siempre voy a tener el gozo del Espíritu Santo. Ese es el primer principio, estar unidos con Dios. Ahora, segundo, dice ahí, meditando en su palabra. Igual, el Espíritu Santo cuando Él está en nosotros, nos pone a meditar constantemente en la palabra de Dios. Lo que les decía en la carrera que tuve, el Señor me decía, mira mi palabra, confiesa mi palabra, ahí está, léela, estúdiala, medítala, memorízala, que no se te olvide, que esté todo el tiempo ahí en tu mente, en tu corazón, en tu boca. Entonces sigue diciendo aquí, a mí no me es molesto repetirles lo que ya les había escrito, y a ustedes les hace bien que lo repitan.
Hay que estar escudriñando la palabra, repetirla. Esto es algo que también el Señor me decía. El Salmo 119:97 está la clave de estar uno meditando la palabra. Salmo 119:97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Para meditar en ella todo el día, ¿qué tengo que hacer? Amarla, amar a Dios, amar su palabra, amar su ley, para que ella esté todo el tiempo en mi mente, en mi corazón. Ay, qué rico es estar con esa persona. Uno anhela estar siempre con esa persona, porque la ama. Entonces Dios dice: ama mis mandamientos, ama mi palabra, ama mi ley, y así ella estará en tu mente, en tu corazón, de día y de noche. Yo no sé cuántos de ustedes se duermen y en los sueños también están con la palabra, así sea ministrando a alguien, orando por alguien, echándole demonios a alguien, o simplemente alabando al Señor. En la noche también, o sea, todo el tiempo es ella mi meditación, dice el salmista. Pero es que él dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Clave: amar la ley de Dios. Entonces, fijémonos cada paso que estamos dando. Primero, estar unidos a Cristo, amar su palabra, su ley. Si yo no hubiera repetido constantemente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, y ahí voy, ¿cierto? Adelante, mirando la meta, pero repitiendo la palabra, meditando la palabra, confesando la palabra. Entonces, ese es el segundo aspecto: estar meditando la palabra, pero confesándola también, confesando la palabra. Así yo no vea lo que está sucediendo. A veces uno dice: pero no, yo dice: sí, Señor, yo no estoy viendo. Yo no veo yo no he visto el milagro. Yo no he visto el anillo, como decía Andrés López, ¿no? No veo el anillo. Señor, ¿cuándo vas a casar? No veo el anillo. Pero ya el Señor está diciendo: si tú confiesas lo que quieres ver, eso verás. Pero si tú confiesas el problema, la circunstancia adversa, la enfermedad, eso también vas a ver. Orlando y yo, por ejemplo, de pronto estamos enfermos, pero aquí estamos cumpliéndole al Señor. Amén. Con los dolores, con la fiebre, con lo que sea, pero aquí estamos. Amén. Cumpliéndole al Señor. Porque es para Él. Amén. Es para Él. Cuando yo hago las cosas para los demás, entonces me voy a amargar la vida. Y voy a decir: si eres tan desagradecido, si yo soy todo lo que me esforcé y nadie, ¿cierto? Se amarga uno la vida cuando uno lo hace para quien debe hacerlo, para Dios. Entonces, ahí está el segundo punto: amar la ley de Dios. Cuando yo amo, obedezco. Así de sencillo. Y es fácil obedecer. Amén. O cuando tú estás así enamorado y el novio o la novia te pide algo: uy, sí, mi amor, lo que quieras, yo te traigo, yo te doy, ¿cierto? No sabe ni dónde ponerla el novio, entonces ahí lo consiente. Así es con Dios. Amén. Para poder obedecer a Dios con gozo, con alegría, hay que amarlo, hay que amarlo, hay que amarlo. Hay que amar a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, pero con todo el corazón. Y vamos a leerlo en el Salmo 119, 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Fijémonos como él dice: no solamente los he amado un poquito o regularcito, los he amado en gran manera. Porque a veces uno tiene de pronto novios que ama más que otros, ¿cierto? Yo no sé si a ustedes les pasó. Yo tuve novios que de pronto amé más que otros. Y cuando uno dice que ama en gran manera, eso es un amor excesivo, ¿cierto? Es un amor grande hacia la palabra de Dios. Eso es amar con todo el corazón. Por eso dice el primer mandamiento:
amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y en el alma está ¿qué? Nuestras emociones, nuestro corazón. Por ese amarás al Señor tu Dios. Ese primer mandamiento no dice obedecerás al Señor tu Dios, servirás al Señor tu Dios. No, dice amarás. ¿Por qué es el primero y más importante? Porque Dios nos está exigiendo que lo obedezcamos, que hagamos, que no dice ámame. Porque Él sabe que cuando yo amo, voy a obedecer fácilmente a su palabra, a su mandamiento. Va a ser fácil. Señor, ¿me paga a las 4 de la mañana? Listo, aquí estoy con gozo, con alegría. Qué rico. Amén. Qué rico estar contigo ahí. Háblame, dime qué quieres para mí. Amén. El tercero dice en el versículo 2, dice: cuídense de esa gente despreciable y malvada que los quiere circuncidar. Dice, cuídense de esa gente despreciable y malvada que los quiere llevar por camino que no es. Entonces, lo tercero que el Señor nos está pidiendo es que nos apartemos de las malas amistades. En 1 Corintios 15:33 dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Venga, se lo voy a leer en esta versión que también es chévere. Dice 1 Corintios 15:33: no se dejen engañar, bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Si tú ves que alguien no te conviene y tampoco quiere recibir la enseñanza de Dios, no quiere estar con Cristo, entonces mejor aléjate. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. En este camino angosto por el que estamos corriendo para llegar a la meta, suele el enemigo mandarnos gente, personas que nos estén bombardeando todo el tiempo. Y usted sí se va a ir a la iglesia en vez de irse a rumbear conmigo. Camine a rumbear. ¿Usted qué le pasa a ese fanático religioso? Aleluya. Esos evangélicos siguen. Oh, camine, se toma unas colas conmigo. Unita. Ahí se va a perder por unita que se va a tomar. ¿No empieza el enemigo así? A tentar, a poner tropiezo. ¿Para qué? Para que no sigamos corriendo. Ahí estaba la llaguita. Y yo hubiera podido decir, no, ya no más, yo no me dejo que, si no, me estoy lastimando. Yo hubiera podido, claro, el sudor, el calor, todo. Yo hubiera podido decir, no, estoy herida. Y parar. Y muchas veces el enemigo se nos mete de esa manera. Y usted, pero si usted está necesitado, hombre, vaya y con el diezmo compre el alimento para sus hijos. ¿Qué le pasa? Piense. ¿Cómo es el enemigo de astuto? Pero como nosotros somos más astutos que él, ¿cierto? Tenemos la mente de Cristo, la sabiduría de Dios, siempre le salimos adelante al enemigo. Entonces vamos a decirle, pues nada, Dios es fiel y yo llevo los diezmos a la casa de Dios, las primicias, las ofrendas, porque soy próspero. ¿Qué es lo que quiere que Dios que confesemos? Que somos prósperos, que somos hijos de Dios y que no estamos en escasez. Amén. En una oportunidad, orando, le digo, Señor, tú me prometiste que yo no estaría en escasez y no hay ni un peso para ir a comer. No hay un peso y no hay nada en la cena, Señor. Tú me dijiste que yo no iba a estar en escasez jamás. Y el Señor dijo, levántate, lleva a tus niños y almuercen en el restaurante, pero no hay plata. Él en su mente diciendo, no confesándolo. Él decía, Señor, pero ¿con qué? No hay la provisión. Y el Señor dijo, levántate y ve al restaurante a almorzar como todos los días, porque pues recién llegamos a esta casa que no teníamos estufa ni nevera ni nada, nos tocaba salir a almorzar. Y salimos. Yo sabía que no había la provisión. Y yo iba en el camino con los niños, sí, qué bonito. Y
cantando y todo, pero yo pensaba, Dios mío, ellos no saben que sí hay harta plata. Ellos no saben, Señor. Yo me imaginaba ya, ay, como pasando la vergüenza de mí. ¿Será que ojalá mi reloj? No. Bajando aquí, antes de llegar a la clínica Cañaveral, de pronto veo que Orlando se me atraviesa ahí, cogió algo, y yo, ¿qué pasó? Me dice, mira, y era un rollito de billetes de 10.000, habían 10 billetes de 10.000, 100.000 pesos ahí, y yo en el momento no sentí alegría, yo sentí fue tristeza, y dije, ay, ¿a quién se le cayeron estos billetes? Y yo empecé a mirar, ay, pobrecita la persona que se le cayó esto. Y yo empecé a mirar a ver si de pronto había alguien. Yo dije, alguna persona que de pronto iba a pagar en la clínica y se le cayó la plata. Y todo el transcurso, ni un alma. Y pasamos la clínica, nadie salió, yo miraba y todo. Cuando llegamos al restaurante, dije, sí, Señor, gracias. Eso era para mí. Y Orlando me dice, todavía lo dudas. Y Señor, pero es que no, yo iba a pensar en la persona que se le pudo haber caído la plata. Y el Señor me dijo, no, fue un ángel que yo mandé para que destinara ahí la plata. Y en ese momento dice Orlando que el Señor le dijo, ¿te das cuenta que no estás en escasez? Yo soy tu proveedor. ¿Cuántos creemos esa palabra? ¿Somos hijos de Dios? Él es nuestro proveedor. ¿Confiamos en Dios? ¿Y quién nos provee? Entonces, fijémonos que necesitamos que cuidarnos de ese tipo de personas que por lo general le van a uno a robar la fe. Son dardos de fuego del enemigo. Por eso dice en Efesios 6, donde está la armadura, dice, sobre todo, toma el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos de fuego del enemigo, porque el enemigo está lanzando dardos de fuego. ¿A través de quién? De las mismas personas. En la versión Reina Valera dice, cuídense de los perros. ¿Sí leyeron ahí? Acá lo traducen es, cuídense de esas malas personas, de esas personas, dice, de esa gente despreciable y malvada, que te va a hacer caer donde el diablo quiere que caigas, en el pecado, en la maldad. Entonces cuidémonos, alejémonos de ese tipo de personas. No es bueno, como dice la palabra también, el que anda entre la miel a Dios se le pega, ¿no? O sea, si tú te acercas a Dios, si te unes con Dios, se te va a pegar lo de Dios, pero si te unes con el incrédulo, con el pecador, ¿qué se te va a pegar? El mal que tiene esa persona. Entonces, seguimos con el cuarto punto. Dice, debemos estar con la guianza del Espíritu Santo. Ahí en en Filipenses, el pasaje que estamos leyendo, en capítulo 3, verso 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no dejándonos llevar por la carne, sino por el Espíritu de Dios. Entonces es importante que estemos llenos de la presencia del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo, ¿qué trae en el fruto? La última virtud característica del Espíritu Santo, como del fruto del Espíritu Santo, es la templanza, o es el mismo dominio propio. Entonces, ¿qué es el dominio propio? Es poderle decir al pecado, no. A la gula, no. ¿A cuánto les pasa que el médico les prohíbe? Que tú sabes que de pronto X o Y alimento te cae mal, ay, pero es que me gusta tanto. Y a veces la gente es como medio masoquista, se lo comen y después están, ¿no? O enfermos. ¿Cuántas cosas hay que viene que el enemigo a atacarnos para decirnos, cae el pecado, para que no sigamos corriendo? Porque si uno va embalado, ¿cierto? Corriendo, y le ponen la zancadilla,
se cae. Hay personas que de pronto caen bien y de pronto solo se raspan un poquito, ¿cierto? Pero hay personas que no han caído tan bien y se han pegado unos totazos terribles, que se han roto huesos y de todo. Entonces uno dice, bueno, si me dejo hacer zancadilla y de pronto no se caen, ¿cómo después me voy a levantar? Y he conocido mucho cristiano que ha caído y se han quedado caídos porque el golpe ha sido tan duro que no se han podido levantar. Pero sabemos que grande y poderoso es Dios, que restaura nuestras vidas cuando nosotros le permitimos ser restaurados. Porque Él espera eso, que el caído levante sus ojos a Él y le diga: Señor, te necesito, ayúdame a levantarme nuevamente, sana mis heridas, Señor, límpiame de todo esto que me embarré, ayúdame a seguir adelante, a seguir corriendo, no quedarnos ahí en el hoyo, no quedarnos ahí caídos, no quedarnos ahí heridos. Tenemos que levantar nuestra mirada y pedirle a Dios que sane nuestras heridas, que nos limpie de nuestro pecado para seguir adelante corriendo. Hay personas que me han dicho: no, pero es que ya no, es que este pecado, y ahí se quedan y le dan vueltas y consienten el pecado. Hermano, pellizque ese hombre, porque usted no sabe cuándo se va a morir, cuándo Dios le va a llamar a cuentas, cuándo Cristo viene por segunda vez y usted ha caído lamentándose nomás. No, párese, mire al Señor, pídele al Señor que le dé nuevas fuerzas, que lo limpie con su sangre preciosa y sígale corriendo, no importa la llaguita. En el camino el Señor te va sanando, en el camino el Señor va restaurando, pero sigue adelante, no te quedes caído. Esa es una de las cosas que el Señor me recalcaba con este tema. No te quedes caído. Pídele ayuda a Dios, que Él te la da. Él te restaura, Él te sana, Él te liberta, Él te perdona. Porque hay unos que se dejan autocondenar. No, es que yo no soy nadie, yo no. O el enemigo también les trae esa autocondenación. Si ves, tú no eres nadie, tú no mereces la vida eterna, tú no eres cristiano, tú no eres, ¿sí?, hijo de Dios, y empieza el diablo a machacar. No nos quedemos ahí caídos. Siempre el Espíritu de Dios está ahí para ayudarnos, para levantarnos. ¿Se acuerdan que dice el Señor Jesucristo? Le decía a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque les enviaré al Consolador. En otra versión dice al Ayudador, el que los va a ayudar a seguir en la carrera, así tropiecen, así caigan, así se resbalen. Él es el que los va a ayudar a seguir adelante. Entonces tenemos que llenarnos diariamente con el poder, el fruto del Espíritu Santo, para seguir adelante, para tener la templanza o el dominio propio, que resbalé, que caí, pero Señor, yo sigo adelante. Esfuérzate y sé valiente. ¿Es un mandamiento? Es un mandato, es una ordenanza. Esfuérzate. Si eres mi hijo, tienes que ser esforzado y valiente, porque Dios es esforzado y valiente. Yo me imaginaba al Señor Jesucristo siendo latigado, abofeteado, le dieron con palos, bueno, humillado, escupido, arrastrado y con la cruz ahí. Ahí voy, Señor. Mi meta es el Gólgota, allá voy, porque tengo que morir por la humanidad. Él hubiera podido decir que se pudran en el infierno, a mí que me interesa, Dios, yo no voy a sufrir todo esto por ellos. Pero su amor fue tan grande, o es tan grande por nosotros, que dijo: vale la pena sufrir, vale la pena ser herido, humillado, vituperado, vale la pena, porque amo a esta creación tuya, Dios, a los seres humanos. Y no dice solamente vine por un grupito, no, por todos murió, para que todos alcancemos la salvación. A él le costó
Entonces a veces uno piensa, bueno, si yo quiero ser como Cristo, Cristo que esté en mí, ¿será que me aguantaré la humillación? ¿Me aguantaré que me arrastren? ¿Me aguantaré que me aboceteen? ¿Me aguantaré que me mechoneen? ¿Me aguantaré que me insulten? ¿Vale la pena? ¿Ustedes creen que el reino de los cielos vale la pena? Amén. Si yo creo que el reino de los cielos vale la pena, no importa lo que tenga que pasar, lo que me cueste, no importa. Es el mayor de los tesoros que yo voy a alcanzar. Amén. Entonces no importa. Igual si por ejemplo a ti te dijera, en esa montaña hay un tesoro y se lo regalo, vaya, lo desentierra. ¿Y de cuánto es el tesoro? De, digamos, 500 mil millones de euros. Y eso es suyo si lo desentierra. Pantier es tarde. Pantier lo tienen a uno allá y uno compra lo que sea y hace lo que sea y allá llega a desenterrar su tesoro porque ¿quién se va a perder toda esa plata? Me la regala. Pero ¿qué tal voy a? No. Qué pereza, hoy tengo pereza, yo que voy para allá. No tengo herramientas para ir a desenterrar eso. No, dicen. Está haciendo calor. Y el transporte para llegar allá, no. Imaginémonos. Si el reino de los cielos es el gran tesoro que nos espera, ¿qué no vamos a hacer para llegar allá? Esforzarnos, ser valientes. Y sigue diciendo, el apóstol Pablo decía allí también, no apoyándose en su propia prudencia ni en su conocimiento. En el versículo 7 de ahí de Filipenses 3 dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Él está hablando en los versículos anteriores de él quién era. Para leérselos para que lo tengamos más claro. Dice, los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Me circuncidaron a los 8 días de nacido. Pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecí al grupo de los fariseos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré valioso o de valor. Él podía decir, yo tengo, yo mire todo lo que he hecho. O sea, por sus propios méritos alcanzar el cielo. Hay personas que tienen ese dicho, ¿no? Cuando de pronto hay una persona que es tan buena y dicen, uy, no, esa persona sí se ganó el cielo. Se ganó el cielo porque hizo una buena obra. Nadie dice, ¿cómo adoraban a Pablo Escobar allá en Medellín? Porque les hizo barrios y dio comidas y bueno, ¿qué no hizo? Y no solamente en Medellín, creo que en otros barrios también hizo muchas obras de calidad. Y la gente que le decía, el Dios Pablo Escobar, no, tú ya te ganaste el cielo, Pablito. Bueno, yo espero que sí sea, que se haya podido arrepentir en el último momento, ¿cierto? Para él no hay nada imposible. Pero no por esos buenos méritos alcanzó él, o el apóstol Pablo sabía que no podía alcanzar la vida eterna por sus buenos méritos, por lo que él era, por lo que él sabía, conocía, tenía conocimiento de las Escrituras. Era un doctor de la ley, pero él sabía que eso no lo iba a llevar al reino de los cielos. Y dice, solamente Jesucristo me hizo a mí partícipe de esa gloria, de la gloria suya, del reino de los cielos. Entonces, esa es otra de las claves, no apoyarnos
en nuestra propia capacidad, en nuestras obras de la carne. Que como yo soy, y yo sé, y soy muy intelectual, y tengo 5 carreras, y tengo mucho dinero, entonces ya me gané el cielo. No. Sino entendiendo que esas cosas son de menos valor, no quiere decir que no valgan, son de menos valor que el esfuerzo que hizo Cristo Jesús por nosotros en la cruz, de morir, de resucitar y darnos la victoria. Ese es el siguiente punto. Ahora vamos al otro. Dice, conocer a Cristo, dice, es mayor y es mejor conocer a Cristo que tener otro tipo de conocimiento. No quiere decir que uno no estudie, que no se capacite, pero es mejor. Dice en el versículo 8, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento, y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido a la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. A través de Cristo es que tenemos vida eterna. Ya sé, tengo el conocimiento que no por las buenas obras es que voy al cielo, sino por conocer bien. Aquí él especifica, tengo que conocer bien a Jesucristo para poder llegar ahí al cielo. Porque muchos dicen conocer a Dios, pero viven como si no lo conocieran. Ay, sí, yo soy cristiano, pero sigue en la mentira. Ay, sí, yo soy cristiano, pero sigue robando. Ay, sí, yo soy cristiano, pero sigue mintiendo. Ay, sí, yo soy cristiano, pero sigue fornicando. O sea, ¿cuántas cosas hay dentro del mismo pueblo de Dios que la gente está convencida? Ay, yo como soy cristiano voy para el cielo. Y uno pregunta, ¿y cuántos se van al cielo? Pero ¿cuántos de esos que dicen amén están en pecaditos por ahí? Que uno dice, bueno, ¿será que sí? ¿Se van al cielo? Si mueren con ese pecado ahí, lo siento en el alma, pero la palabra de Dios es clara y dice que no entrarán en el reino de los cielos. El siguiente punto dice, continuar lo empezado, o sea, seguir, no desmayar, luchando por alcanzar la meta, sin importar el dolor, sin importar el tropiezo, sin importar la caída, sin importar el obstáculo que haya, sin importar que me duela, que me tengo que esforzar, no, seguir, eso es proseguir. Vamos a 1 Corintios 9, del 24 al 27. Dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivimos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Entonces aquí dice, y si ellos lo hacen y se esfuerzan y compiten con todo, dejando cosas que de pronto les gusta hacer y lo hacen para alcanzar un premio, si nosotros vamos a conocer la vida de un deportista cualquiera y le preguntamos, bueno, ¿y usted cómo hace para ser ese deportista excelente? Porque no todos los deportistas son iguales. Entonces ellos empiezan, no, yo tengo una disciplina, yo no como determinadas cosas, yo duermo tanto tiempo, yo hago ejercicio tanto tiempo, yo practico este deporte tanto tiempo. Y el Señor me decía, dentro de esta carrera de cristianos tenemos que tomar disciplinas en nuestra vida, ser constantes, abandonar lo que de pronto nos gustaba tanto para poder proseguir a la meta, para poder llegar a la meta.
Hay muchas cosas que de pronto en la vida y en la carne uno no quiere dejar. Uy, Señor, pero es que la rumbita, eso me gusta mucho, Señor, es que bailar, y es que, ¿sí? Y el Señor le dice a uno, no es que dejes de bailar, tú puedes bailar, pero aquí en mi casa, en mi templo, con la iglesia. Ah, sí puedo bailar, sí, vas a danzar para mí. Ay, no, pues que a mí me gusta macizarme ahí con, ¿no? ¿Ves? Eso es lo que está diciendo el Señor, que hay que esforzarnos para dejar las obras de la carne. Eso es lo que hay que dejar.